Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo tan especial en el cual vamos a crecer escuchando la palabra de Dios. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes en este tiempo tan complicado. La buena noticia es que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, y eso es lo más especial de cada uno de nosotros. Así que esta mañana quiero invitarte a que tomes tu Biblia, porque la vamos a utilizar toda la mañana durante el culto especial, pero ahora también vamos a orar al Señor declarando que Él es nuestro Dios y Padre. Acompáñame a orar. Señor, este día queremos darte gracias, Dios. Gracias por tus muchas misericordias. Gracias por tu amor, tu comprensión, tu fidelidad, Padre. Señor, reconocemos nuestra condición, y nuestra condición es pecaminosa, Señor. Pero tu condición es de Dios santo, poderoso, único y misericordioso. Por todo ello, Señor, venimos ante ti a pedirte dirección, y que ayudes y que des sabiduría a nuestro pastor para que esta mañana la palabra que imparta sea de edificación para tu iglesia, que nos confronte y que nos restaure. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahí donde estás con tu Biblia, quiero que la tomes fuerte, que podamos hacer la declaración, declarar que esta es palabra inerrante, es viva y verdadera. Vamos a declarar conmigo, vamos. Esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ahí con tu Biblia quiero invitarte a que puedas abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículos del 6 al 11. Juan, capítulo 17, versículos 6 al 11. Dice la palabra de Dios: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Amén. Con ese mismo corazón agradecido, vamos a escuchar las alabanzas que van dirigidas al Señor. Cantemos juntos esta alabanza.
ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo sobre todo ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación, y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya.
su rectitud. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, y la muerte despertó mi corazón, esperanza y vida eterna pude hallar, donde el justo fue a morir para el injusto rescatar. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, Hijo de Dios, te diste por amor. Gloria, gloria, aleluya. Precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, precioso manantial que limpia mi maldad, no hay otra fuente igual, solo de Jesús la sangre de Jesús. Solo de Jesús la sangre. Padre, gracias. Gracias, Señor, por congregarnos hoy, por reunirnos hoy. Gracias por la libertad que nos regalas de poder estar en familias reunidos, Señor. Y para aquellos que probablemente están viendo esta transmisión solos, Señor, no están solos. Tu presencia es con ellos. La suficiencia de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, que habita no solo en nosotros, sino que está con nosotros, es evidente en esta mañana. Y tenemos testimonio en nuestros corazones de que tú estás, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por sostenernos, Señor, por proveer todo cuanto ha sido necesario y aún darnos en abundancia muchas veces, Señor. Gracias por la salud que nos regalas. Gracias por la ausencia de ellas, porque en medio de todo tú eres Señor, tú eres Rey, tú eres soberano. Gracias por los tiempos de quietud y gracias por estos tiempos de aflicción. Porque tú eres nuestro Padre y tú nos sostienes en tus manos, Señor. Gracias porque nada de lo que estamos viviendo hoy es casualidad, sino que todo es parte de tu propósito y todo coopera para bien. Gracias, Señor. Padre, glorifícate, engrandécete en esta mañana. Que tu nombre, Señor, sea en gran manera glorificado en medio de la exposición de tu palabra.
Padre, háblanos. Necesitamos escucharte. Señor, necesitamos de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones. Señor, de tal manera que al cerrar este tiempo en nuestro corazón exista testimonio de que nos encontramos contigo en tu palabra. Cautiva nuestras mentes y corazones, Señor. Padre, háblanos. Padre, háblanos. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Vuelve nuestro corazón a ti. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Haz tu obra en esta mañana, Señor. Señor, al cerrar esta serie con una carta, la 7ª carta, Padre, mi corazón tiembla por la confrontación monumental que haces a tu iglesia. Que nuestros corazones en esta mañana tiemblen ante tu palabra, ante quien escribe esta carta. Gracias, Padre. Porque como decíamos en nuestra declaración, al abrir tu palabra, al entender que es suficiente, que es viva y eficaz, nunca más seremos iguales. Porque tu palabra tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos, de renovarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Es un privilegio una vez más poder dirigirme a ustedes. Y un privilegio mayor poder abrir las Escrituras y exponer su palabra. Es mi oración, como estábamos orando juntos, que el Señor nos hable en esta mañana. Creo que es una carta compleja, es una carta difícil, es una carta desafiante, es una carta que confronta, al igual que las otras 6 cartas que expuso el Señor. Esta última carta, que es la que va a cerrar esta serie que empezamos hace casi 2 meses, creo que debemos ser sensibles a lo que el Señor quiere decirnos y escuchar con mucha atención y tomar pasos, tomar acciones para que su palabra se haga vida en nosotros. Quiero volver a nuestra premisa de que no podemos salir de esta cuarentena como hemos entrado. Yo sé que parcialmente hemos empezado a tomar acciones como país y estamos volviendo a un ritmo, pero aún en medio de esto y las restricciones que todavía existen, Dios quiere y va a seguir trabajando en nuestras vidas. Y yo espero de todo corazón de que tu corazón sea sensible a esta obra del Señor. Entonces vamos rápidamente a hacer un resumen de lo que han sido estas 6 cartas previas a esta, para tener un contexto claro de lo que Dios ha estado hablándonos de manera particular como iglesia, y aquellas personas que nos acompañan y nos siguen por este medio. Es nuestro deseo que el Señor también haya estado hablando a sus corazones. Iniciamos exponiendo la primera carta dirigida a la iglesia de Éfeso, donde la palabra enfatizaba la necesidad monumental de volver a nuestro primer amor, y el camino para ello era arrepentimiento. Continuamos la exposición con la carta dirigida a la iglesia de Esmirna. El énfasis estaba en permanecer fieles en medio del dolor y la aflicción. Revisamos la carta escrita por el Señor a la iglesia de Pérgamo. El énfasis del texto estaba en no comprometer la verdad. En medio de una sociedad idólatra y altamente inmoral, sostuvimos que la iglesia no debe entrar en concesiones con el mundo y debe sostenerse en la verdad, no comprometiendo las Escrituras. La carta dirigida a Tiatira
que fue una carta donde el desafío en medio de este declive de la iglesia, de haber abandonado su primer amor, de haber comprometido la verdad, y la exhortación es esta iglesia de Tiatira, donde le decía: no toleres el pecado. Y para ello, o la idea de esto, de no tolerar el pecado, tenía una doble finalidad. Primero, llamar a los creyentes que pecan a regresar a una conducta correcta, una conducta bíblica, un vivir en santidad. Por otro lado, era hacer público el pecado de aquellos que perseveraban en una conducta pecaminosa. Era exponer al pecador. Y uno puede pensar que esto es ausencia de amor. No, más bien es amar, exponer el pecado de aquel que persevera en pecado y no se arrepiente. Es exponer su pecado para ver si de esa manera, como dice las Escrituras, esta persona se arrepiente. Hace 2 semanas aproximadamente estudiamos la carta dirigida a Sardis. La exhortación del Señor fue: estás en crisis espiritual. Y de hecho el Señor, en medio de esta crisis espiritual en la que se encontraba la iglesia de Sardis, el Señor afirma y sostiene que en medio de esta crisis algunos estaban muertos. Tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Esa era la afirmación del Señor. Y el ánimo del Señor estaba en: vuelve a lo que escuchaste al principio, reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. La semana pasada revisamos una carta dirigida a la iglesia de Filadelfia. El tema central era obediencia y fidelidad. Obediencia a su palabra y fidelidad al no negar su nombre. Hoy revisaremos la última carta. La carta está dirigida a la iglesia de Laodicea. El énfasis de nuestro Señor está en evaluar la condición espiritual de esta iglesia, al punto que el Señor se para frente a esta iglesia y les dice: no eres frío ni caliente, eres tibio. Hay una tibieza en la condición de tu corazón. Tu corazón no está ni frío en este contexto que vamos a revisar, ni caliente, y estás en un punto donde voy a vomitarte. Es fuerte la expresión del Señor. Es probablemente una de las expresiones más trágicas de manera horizontal que el Señor hace a una de sus iglesias. Y la razón es esta: Dios no tolera la hipocresía. Es una carta fuerte. Es una carta que debe confrontar el corazón de la iglesia. Entonces nuestros corazones van a ser evaluados bajo este parámetro. ¿Estás frío o caliente? ¿O eres frío o eres caliente? No te olvides que este punto medio, como vamos a leer enseguida, el Señor los rechaza. De hecho, el texto original nos va a decir que aborrece una condición de hipocresía. Entonces, abramos nuestras Biblias. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Además, quiero animarte a que puedas tomar un cuaderno y puedas poner tus notas en tu cuaderno. La idea es que aquello que tú entiendes Dios te está hablando, tú lo puedas registrar. Y en un tiempo puedas volver y puedas revisar tus notas y saber que Dios te estaba hablando. Ok, toma tu Biblia entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío
o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Nueva Traducción Viviente dice, te escupiré de mi boca. Note lo fuerte del énfasis. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok, solo con una lectura podemos ver la severidad de esta carta dirigida a la iglesia de Laodicea. Ok, tracemos nuestro mapa, veamos por dónde vamos a caminar esta mañana. Primero, Dios va a revelar su carácter. Lo hizo a lo largo de las 6 otras cartas. Y una vez más, en esta última carta, Dios va a revelar su carácter. Y esa revelación va a armonizar con lo que va a decir a la iglesia de Laodicea y lo que nos va a decir en este día a nosotros. Segundo, Dios va a exhortar a esta iglesia. Tercero, Dios va a dar un consejo a esta iglesia. Cuarto, Dios va a hacer una promesa a esta iglesia, a su iglesia. Dios revela, Dios exhorta, Dios aconseja y Dios hace una promesa. Esa es nuestra ruta. Vamos a caminar por estos 4 puntos en esta mañana. Permíteme introducir dando un contexto de la ciudad de Laodicea y luego quiero darte un contexto de la iglesia ubicada en Laodicea. Y luego vamos a empezar a revisar el carácter de Dios revelado en esta carta. Quiero que prestes atención a los detalles de la descripción de esta ciudad, porque armonizan, como lo ha hecho en las anteriores cartas, con lo que va a decir a esta iglesia. Laodicea fue fundada por el gobernante Antíoco II, y él fundó esta ciudad poniendo el nombre de su primera esposa. Aunque sus pobladores originales eran mayormente de Siria, también había un número considerable de judíos. Se estima que habían cerca de 7,000 hombres judíos. Entonces uno puede estimar que había un número probablemente similar de mujeres y un 60-70% de niños. Esta era la población judía en este lugar. Pero hay algo interesante, y es que el Talmud hablaba de los judíos ubicados en esta ciudad de manera despectiva. Y la razón por la que el Talmud hablaba de los judíos ubicados en la ciudad de Laodicea de manera despectiva era porque tenían una vida de extrema comodidad y negligencia que llevaron a un declive, aún en sus costumbres judías, a estos hombres. Ahora, esto es importante. No te olvides que en la lectura que hacíamos había un sentido de orgullo en esta ciudad donde decía, somos ricos. Nos hemos enriquecido. Ok, no pierdas de vista estos detalles. Hubo un momento cuando llegó la famosa Pax Romana o la paz romana, que significa una paz bajo el control del Imperio Romano. En ese momento de la historia, la Odisea prosperó de manera significativa al convertirse en una ciudad comercial. De hecho, uno de los estadistas más famosos, y además era filósofo de esa época,
Cicerón, cobraba allí todas sus cartas de crédito, lo que habla en la historia de que había una fuerte suma de dinero en esa población, porque además habían bancos, se realizaban transacciones bancarias. Eso es importante. Ahora, esta ciudad llegó a ser tan rica que cuando sufrió un devastador terremoto, ellos financiaron su propia reconstrucción. Recuerde que este hecho de sufrir un terremoto no es exclusivo o no solo sucedió en esa ciudad, sino que anteriormente vimos que también sucedió en otras ciudades, pero fue financiada la reconstrucción por el Imperio Romano. Aquí no. Esta ciudad, la Odisea, tenía suficiente dinero como para financiar su propia reconstrucción. Entonces ellos rechazaron la oferta de Roma para ayudar en la reconstrucción. Ok, segundo dato importante, no pierdas de vista esto. La ciudad también fue famosa por la lana negra, muy fina, lana negra que producía. Y esta lana era utilizada para hacer vestidos o se tejía para hacer alfombras que eran comercializadas en todo el imperio greco-romano. Ahora, ambas cosas, la ropa producida por esta lana negra y las alfombras producidas por esta lana negra eran muy codiciadas. Ese es el término que usan los historiadores, muy codiciada. Entonces, la Odisea también era, la Odisea también era un centro de medicina. Y esto es interesante. El templo más cercano a esta ciudad era el templo dedicado al dios frigio Men-Karou. Él tenía una fama de dar sanidad. Y es a la altura de ese templo que se levanta una escuela de medicina. Presta atención a este detalle. Esa escuela de medicina era famosa porque producía un colirio que ayudaba en distintas enfermedades de la vista. Y este colirio llegó a ser tan famoso que de distintas partes del mundo viajaban hacia la Odisea para poder ser tratados, para poder ser atendidos en su salud, en el tema de vista. Ok, entonces la Odisea tenía tres industrias. Las finanzas, todo el tema comercial que se desarrollaba en la Odisea, la producción de lana para hacer ropa y alfombras y la producción de colirio. Presta atención. Dinero, ropa y colirio. No pierdas de vista. Y estas tres expresiones del contexto de esta ciudad se encuentran registradas en la carta que Cristo escribe a esta iglesia. Un detalle más. La ciudad de la Odisea no tenía fuentes propias de agua. La fuente más cercana se encontraba a 10 kilómetros de la ciudad en la zona de Colosas. Su agua era fría. Primer elemento. Segundo elemento, cerca de la ciudad de la Odisea habían aguas termales, conocidas como las de Hierápolis, era así como se llamaba. Entonces tenían agua, una vertiente, una fuente a 10 kilómetros de agua fría, y había cerca de la ciudad de la Odisea aguas termales, agua fría y agua caliente. Esta agua era llevada hasta la ciudad por conductos. Vamos a ver un poquito más adelante, pero no pierdas otra vez, insisto, los detalles del contexto de esta ciudad. Hablemos un poquito de la descripción de la iglesia en la Odisea. No se sabe mucho respecto a quién la fundó, pero al igual que las otras cartas que fueron dirigidas a estas iglesias en Asia Menor, se entiende que el centro de operaciones fue la ciudad de Éfeso y a partir de ella se fundaron todas estas iglesias, incluida la Odisea. Y esto es importante porque cuando tú miras Hechos capítulo 19, da un poco de sustento a esta idea de que Pablo, habiendo establecido el ministerio en la ciudad de Éfeso,
mandó misiones a distintas ciudades y entre ellas, una vez más, a Laodicea. Ok, empecemos. Nuestro primer punto es este. Dios revela su carácter y esa revelación armoniza con lo que va a decir. Note lo que dice el versículo 14 y quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente. El texto nos dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo y fiel y verdadero, el principio de la nueva creación. Ok, como en la carta dirigida a la iglesia de Filadelfia, Cristo no se identificó en esta carta empleando la descripción de la visión que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 17. Una vez más, Dios usa 3 títulos que hablan de su divinidad. Primero, el Señor está diciendo que Él es el Amén. Este título es extraordinario y es empleado solo en esta porción de las Escrituras donde Cristo en el Nuevo Testamento dice de sí mismo que Él es el Amén. ¿Recuerdas el texto de Isaías 65, capítulo 65, versículo 16, donde Dios se llama 2 veces a sí mismo el Dios de verdad? Ahora, esta es una transliteración del hebreo con la palabra amén. Amén en el hebreo es Dios de verdad, o lo que Dios dice es verdad. Y además tiene otras 2 palabras que son importantes. No solo amén significa verdad, sino significa confirmación y significa certidumbre. Ahora, esto se refiere a lo que es firme, estable e inmutable. A menudo esta palabra amén se emplea en las Escrituras para confirmar la veracidad de una afirmación hecha por Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra amén, en la versión 60, en la Reina Valera 60, se traduce como desierto. Pero en la Biblia de las Américas se traduce como en verdad. Ok, ¿qué quiere decir todo esto? Todo lo que Dios dice es verdadero y cierto. Por lo tanto, Él es el Dios de la verdad. Note lo que dice Juan, capítulo 18, versículo 37. Jesús dice: en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Lo que está diciendo Jesús es que Él es el amén. Él es la verdad. Él es la confirmación, la esencia de todo lo que ha sido revelado es cierto, de todo lo que Él dijo, que todo lo que Él dijo es verdad, es cierto y se afirma en quien Él es. Ahora, Cristo es sin duda el amén en el sentido de que Él es el Dios de verdad encarnado. Pero hay mucho más en este título que Él hace de sí mismo, y es que es una confirmación de su deidad. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, Pablo escribe respecto a Jesucristo y dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es por medio de la persona y de la obra de Cristo que todos los pactos y promesas de Dios se cumplen y se garantizan. Una vez más quiero decir esto: es por medio de la persona y de la obra de Cristo que todos los pactos y promesas de Dios se cumplen y se garantizan. Note el énfasis de lo que estoy diciendo. Las promesas de Dios reveladas en su palabra son las que se cumplen y se garantizan. No mis confesiones positivas,
no mis declaraciones de lo que yo creo Dios debe hacer. No. Todo aquello, todas las promesas reveladas en su palabra, Dios las cumple, Dios las garantiza que se van a hacer. Todas las promesas del Antiguo Testamento de perdón, misericordia, bondad, gracia, esperanza, vida eterna, están estrechamente ligadas a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Él es el amén porque es Él quien confirma que todas estas promesas y pactos se van a cumplir. Y esto es extraordinario. Si Él dijo algo, se va a hacer. Si Él dejó registrado algo en su palabra, Él lo va a cumplir porque Él es el amén. Ok, en segundo lugar, Cristo, si notaste en el texto, también se identifica como el testigo fiel y verdadero. Ese título aclara aún más el pensamiento que expresa el primer título de que Él es el amén. Es como que Él va avanzando en la revelación de quién Él es. No solo soy el amén, soy el testigo fiel y soy el verdadero. Entonces, en ese contexto, todo lo que Dios dice es verdad. Ese es el sentido. Es absolutamente digno de confianza. Dios es absolutamente perfecto en aquello que va a hacer. Es exacto, es preciso. Y su testimonio siempre es fidedigno. Cuando Él dijo de sí mismo que Él era el camino y la verdad y la vida, Él está sosteniendo la esencia de su carácter. Y esto es importante para nosotros. Por otro lado, es bueno mirar que cuando se dirige a la iglesia de la Odisea, diciendo que Él es el amén, Él es el fiel y Él es el verdadero, lo que les está diciendo es: iglesia, te estoy evaluando con precisión. Es lo que le está diciendo a la Odisea. Yo soy el amén, yo soy el fiel, yo soy el verdadero y te voy a evaluar con precisión. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana. Cambia el nombre de la Odisea por tu nombre. Dios se acerca a ti y te dice: te voy a evaluar con precisión, porque yo soy el amén, el fiel y el verdadero. Ahora, note que si observamos el versículo 20, no solo viene este sentido de evaluar la condición espiritual de su pueblo, sino que además Él ofrece salvación. Esto es extraordinario. Lo que Dios nos está diciendo es: no solo voy a evaluar tu condición con precisión, porque yo soy el amén, el fiel y el verdadero, sino que además sé cómo vas a salir de esa evaluación, porque yo soy omnisciente. Y porque sé cómo vas a salir de esa evaluación, yo te ofrezco compañerismo y te ofrezco salvación. Ok, avancemos en esto. En tercer lugar, Cristo se refiere a sí mismo como el principio de la creación de Dios. El amén, el fiel y verdadero. Y ahora Él dice de sí mismo: yo soy el principio de la creación. En el texto original, esta palabra principio no significa que Cristo sea la primera persona que Dios creó. Y hay grupos y hay sectas que sostienen esto, que Cristo fue creado. Cristo no fue creado. La idea es que Cristo mismo es el origen de la creación. Cristo mismo es el inicio de todas las cosas. Todo se creó mediante su poder. Y es lo que declara Juan 1:3 y Hebreos 1:2. Todo fue hecho por Dios, para Dios, por medio de Él, y todo se sostiene por Él. Ese es nuestro Dios. Él no fue creado, Él es el principio de todas las cosas. Ahora, la iglesia de la Odisea, al igual que la iglesia de Colosa o de los colosenses, estaba lidiando con una herejía. Y la herejía era de los gnósticos. Gnosticismo significa conocimiento. Ellos enseñaban que Cristo era un ser creado.
Los que proponían esto también decían tener ellos un conocimiento secreto y más espiritual que las simples palabras de las Escrituras, revelaciones nuevas. Mire que este asunto no es nuevo. Ellos decían que había algo más que Dios estaba hablando, que era fuera de lo ya revelado. Y esas revelaciones eran para algunos. Y esas revelaciones eran dadas a conocer solo a algunos. Y que las Escrituras no era suficiente, sino que había necesidad de más. Pablo combatió estas herejías. Y note lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Ese es nuestro Señor. Ese es el amén. Él es el fiel y verdadero. Él es el principio de todas las cosas. En esta misma porción de Apocalipsis, el término es el primogénito de todo. Este término no solo se limita a decir que Él es el primero o que ha nacido cronológicamente como el primero. Esa es como la definición en el texto original. Pero lo que realmente está diciendo el texto es que se refiere al supremo o preeminente de todas las cosas, el que recibe el más alto honor. Así que Cristo es la fuente de la creación y la persona suprema sobre toda la creación. Esta herejía de los gnósticos sobre la persona de Cristo que fue creado era la razón, presta atención, era la razón por la que la iglesia de la Odisea estaba espiritualmente muerta. La iglesia de la Odisea abrazó esta enseñanza. Miren lo devastador de abrazar esta enseñanza, de que Cristo fue creado. Entonces, si Cristo fue creado, Él es tan susceptible al pecado como nosotros. Por lo tanto, no es confiable. Y esto llevó al punto a la iglesia de la Odisea de no ser espiritualmente caliente, sino más bien fría. Alguien decía, la falsa enseñanza sobre Cristo, específicamente la negación de su deidad, es un sello de las sectas modernas hoy. Vamos a nuestro segundo aspecto en esta línea de pensamiento que estamos siguiendo. Dios exhorta a la iglesia, versículo 15. Yo sé todo lo que haces. Es duro empezar así, ¿no? Es como que Dios se acerca y te dice en esta mañana, oye, yo sé todo, no parcialmente, no algunas cosas, no es que me contaron, yo sé todo lo que haces. Y si tú quisieras preguntar cómo es que tú sabes todo lo que yo hago, no solamente porque Él es omnisciente, sino porque Él es el amén, porque Él es el fiel, porque Él es el verdadero, porque Él es el principio de todas las cosas. Y Cristo, en esta expresión de su carácter, dice a la iglesia de la Odisea, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré, vomitaré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿Y no te das cuenta de que eres un infeliz
y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. La versión que leí es de la Nueva Traducción Viviente. Observe el matiz de Cristo hablando a su iglesia y diciéndole: yo sé todo lo que tú haces. Yo sé que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que seas caliente o frío, pero eres tibio. Eres tibio. Me provocas, decía un comentarista, me provocas náuseas. Te escupiré, dice la versión 60, te vomitaré de mi boca. Y note cómo responde esta iglesia. Note cómo reacciona esta iglesia. Soy rico. Tengo todo lo que quiero. No necesito de nada. Note la respuesta del Señor. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de tu tibieza? ¿No te das cuenta que no eres ni frío ni caliente? Yo te voy a decir quién eres, dice el Señor. Eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Esto es fuerte. Esta es una de las declaraciones más fuertes de las anteriores 6 cartas escritas. Esta iglesia no tiene nada bueno. De hecho, es una iglesia orgullosa. Entonces, como no había nada que elogiar de esta iglesia, Cristo empieza a exhortarlos. Recuerda que las obras muestran el verdadero estado espiritual de las personas. ¿No es que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis? Mateo 7:16. Aunque la salvación es totalmente por gracia de Dios mediante la fe, y lo cierto también es que las obras confirman o niegan la presencia de esa salvación genuina. El omnisciente Señor Jesucristo conocía las obras de la iglesia de la Odisea. Esas obras indicaban que era una iglesia tibia. Él conoce tus obras. Él conoce mis obras. ¿Qué crees que diría Dios? ¿Qué crees que diría Dios? Si te pone en esta balanza el Señor en esta mañana, ¿cómo sales en la evaluación del que es el amén, el fiel, el verdadero, aquel que es el primogénito de todas las cosas? Y Él te dice, yo te conozco. ¿Cuál es la evaluación del Señor? Esta iglesia salió mal, salió muy mal. Porque el Señor les acaba de decir, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses uno o lo otro, pero estás justo al mero medio. Estás justo en el lugar donde no quiero que estés. Cristo los reprendió no por ser fríos, ni por estar en un estado de plenitud espiritual, calientes. Los reprende por su tibieza. El lenguaje metafórico que está usando Jesús tiene que ver con lo que hablamos al principio en la descripción de esta ciudad, el suministro de agua para la ciudad de la Odisea. Esta agua, como decíamos, viajaba cerca de 10 kilómetros por un acueducto. Este acueducto era subterráneo. Antes de llegar a la ciudad, esta agua, o el agua, llegaba impura, llegaba sucia, llegaba tibia. 10 kilómetros. Oye, pensemos en que no tenían toda la tecnología que hoy tenemos. Entonces, en este viaje, en el recorrido del agua para llegar hasta la ciudad de la Odisea, esta agua se contaminaba. Esta agua se volvía impura y una vez más, la historia cuenta que esta agua llegaba tibia.
Para la gente de la Odisea, tomar un vaso de agua tibia en esas condiciones provocaba lo que está provocando en el Señor la condición espiritual de la iglesia de la Odisea. La gente literalmente vomitaba esa agua. No era lo bastante caliente como para relajarse, como las aguas termales de Hierápolis. Tampoco era lo suficientemente fría y refrescante como la corriente de agua en Colosas. Si bien esas eran sus fuentes, pero el agua de la Odisea estaba en una condición en la que no podía usarse. Y cuando se consumía, una vez más, a la gente, a los ciudadanos de la ciudad de la Odisea, les provocaba vómitos. La figura que está usando Jesús es familiar para ellos. Les está diciendo, tú sabes que cuando tomas agua fría, ok, te refrescas. Cuando tomas agua caliente, ok, te refrescas. Pero tú sabes que tomar agua tibia provoca vómitos. Lo que le está diciendo, eso es lo que tú estás provocando en mí. Comparando su estado espiritual, el Señor, con el agua impura, sucia y tibia de la ciudad, Cristo dio a la iglesia de la Odisea la reprensión más fuerte y estremecedora de todas estas cartas. Por cuanto eres tibio, no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. John MacArthur dice lo siguiente: algunas iglesias hacen al Señor llorar, otras lo hacen disgustarse. La iglesia de la Odisea lo enfermó, le provocó vómito. Como líderes, y esta es la parte que me sacudí ayer en la noche al revisar este texto. Como líderes, nuestra iglesia, que provoca en el Señor. Como líderes, nuestra congregación, la obra que Dios puso en nuestras manos, que provoca en el corazón del Señor. Y si tú nos estás viendo y eres líder de otra congregación, ¿qué es lo que tu iglesia, qué es lo que tu congregación provoca en el Señor? Note que una vez más Dios va al corazón de la iglesia en la Odisea. Ellos se jactaban de que somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Había una apariencia donde todo parecía estar bien. Pero el Señor una vez más dice, oye, no eres frío ni caliente. Está hablando a la iglesia, recuerda esto, no eres frío ni caliente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está la iglesia? Note que hay ciertas características que Dios quiere mostrar a partir de esta figura que está usando. Veamos esto que el Señor quiere hablar. Primero, las personas espiritualmente calientes, ¿qué características tienen? Nos interesa saber las características para saber dónde estamos. Las personas calientes son las que están espiritualmente vivas y tienen el fervor de una vida transformada, vibrante, creciente. Personas en quien puedes ver el carácter de Cristo desarrollándose. Personas en quien tú ves el fruto del Espíritu. Las personas calientes son personas en quien tú puedes ver un carácter manso y humilde creciendo a la imagen de Dios. Hay testimonio, hay evidencia, no perfección, pero hay una determinación por agradar al Señor. Hay un esfuerzo intencional por subordinarse al señorío de Cristo, por ser llenos, controlados, dominados por el Espíritu Santo. Estas son las personas espiritualmente calientes. Veamos al segundo grupo de personas de quien Cristo hace referencia.
Las personas espiritualmente frías las podemos ver como las que rechazan a Jesucristo. El evangelio no las afecta. No producen estas personas respuesta espiritual alguna. No tienen interés en Cristo, su palabra o su iglesia. No son hipócritas porque niegan abiertamente su rechazo a Cristo. Son personas que están muertas espiritualmente. Pablo diría en Romanos, están muertas en sus delitos y pecados. Son personas que no han nacido de nuevo. Son personas espiritualmente frías, muertas. Veamos entonces las personas tibias, que no se ajustan a ninguna de estas dos categorías. No es que soy tibio medio caliente. No es que soy tibio, medio frío o más frío. No hay esa figura. Y el Señor lo pone perfectamente claro. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá estuvieses en uno de estos extremos. Genuinamente cristiano o espiritualmente muerto. Mira las características, son algunas de la descripción de estas personas tibias. Es un grupo de personas que se identifican con la fe cristiana, pero no se comprometen con las demandas de la fe cristiana. Van a una iglesia y piensan que son cristianos, pero cuando se habla de compromiso y responsabilidad, huyen. Personas tibias. Hacen cosas de personas cristianas, van a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero no vemos el carácter de Cristo formándose en ellos. Los años pasan y siguen siendo las mismas personas. Los años pasan y siguen con las mismas luchas, dificultades y pecados. Perseveran en su pecaminosidad, pero se siguen congregando. No estoy diciendo que deben dejar de congregarse. Lo que estoy diciendo es que deben tomar una decisión. Estas personas tibias hablan de cambios, pero ellos no cambian. Hablan de la palabra, pero no la consumen. Consumen material cristiano, pero no consumen la palabra de Dios. ¿Has notado aquello? Personas que leen más libros cristianos que la palabra misma. Debemos leer libros, debemos estudiar, pero nada puede reemplazar la suficiencia de las Escrituras. Estas personas tibias tienen los ojos abiertos, critican todo y a todos, pero tienen el corazón endurecido. Son aquellos que se paran y todo está mal para ellos. Está mal las sillas, está mal la música, está mal el sonido, están malos de la alabanza, los mensajes son largos, no crezco y mil cosas. Critican todo y a todos, pero tienen el corazón endurecido. No son genuinamente salvas, pero no rechazan abiertamente el evangelio. Note lo contrastante con los fríos. Un corazón frío niega abiertamente a Cristo. Es más, nos dicen, no me interesa. Yo creo en Cristo y creo a mi manera. Los tibios no son genuinamente salvos, pero tampoco rechazan el evangelio. Asisten a la iglesia y dicen conocer al Señor, pero las acciones de su vida, en su diario vivir, lo niegan. Personas tibias. Jesús habló de estas personas en Mateo capítulo 23. Voy a tomar algunos versículos de esta porción de la palabra y quiero animarte a que tú puedas luego leer todo el capítulo para entender la dimensión de lo que Cristo está diciendo respecto a personas tibias. Mateo 23, versículo 1 dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa
y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Todo, versículo 5, todo lo que hacen es para aparentar. Versículo 7, les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen apóstoles. Digo, maestros, el texto dice maestros. Versículo 27, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Versículo 28. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Estas son algunas de las cualidades, de las características de aquellos que son tibios. Los fariseos se contentaban con practicar una religión de justicia propia. Son hipócritas, el Señor les llama hipócritas. Viven como si jugaran a ser cristianos, pretendiendo que cumplen los mandatos y los estándares del Señor, pero luego en lo privado sus acciones lo niegan. El Señor nos describe, mire esta descripción, es aterradora. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Dice la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Como que algo no cuadra. Echamos fuera demonios. Señor, a ver, hicimos milagros. No los conozco. Es más, nunca os conocí. Es más, apártense de mí, hacedores de maldad. Hay otra versión que dice, hipócritas, hacedores de maldad. Note que a Dios no le sorprende lo externo. Note que a Dios el hecho de que alguien puede echar fuera demonios, que no fue hecho esta acción, no fue hecha en el nombre de Jesús, porque de lo contrario Jesús les hubiese dicho, muy bien, es verdad, echaron cientos de demonios, hicieron muchos milagros, pasen, siéntense en primera línea por las obras que hicieron. No, eso no está haciendo el Señor. Estos están presumiendo de las cosas que hicieron, en nombre de quien ellos dicen en nombre de Jesús, pero Jesús les dice, yo no los conozco. Los tibios son como estos judíos incrédulos, hipócritas. Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente, actuarán. Esta palabra actuar hace referencia en el texto original, en la figura del lenguaje, a alguien que se para en una plataforma y actúa una obra de teatro. Harán una obra de teatro como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Aléjate, en el contexto que estamos revisando, de esos hipócritas. Es gente que actúa. Es gente que actúa. Estas personas tibias que no son ni frías ni calientes, son personas, en la descripción de los textos que hemos revisado, son personas hipócritas. Son personas que actúan. Actúan cuando están en el mundo frío. Se relacionan con ellos y hacen las cosas de ellos, actúan. Pero cuando están en la iglesia, actúan el ser calientes, participan de las actividades, cantan al Señor, escuchan la palabra, hablan de la palabra, pero el Señor llega a la iglesia de la Odisea y les dice, ni fríos ni calientes, ojalá fuesen uno o lo otro, pero son tibios, están actuando.
son hipócritas. Alguien dijo, la apariencia es lo que los hombres ven. El corazón es lo que Dios pesa. La reputación es lo que mis obras externas hacen creer a los demás lo que yo soy. El carácter es lo que verdaderamente pesa Dios. Dios en ningún lugar de las Escrituras dice, me gusta tu reputación, me encantan las obras que haces, me impresiona cómo te miran los demás. Dios pesa el carácter, Dios pesa el corazón, Dios pesa la consistencia de una vida que anda en armonía con Él. Los hipócritas, los que hacen teatro, es lo que Pablo nos decía en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, actuarán como religiosos. Dios provoca más bien a Dios náuseas. ¿No es lo que está diciendo el texto en Apocalipsis 3? No eres frío ni caliente. ¿Sabes qué? Me provocas. Te voy a vomitar, hermano. Es lo que está diciendo. Yo no sé si tú miras la severidad de esto. Las personas tibias no son lo bastante frías como para sentir el aguijón de su pecado. No son lo suficientemente calientes para tomar su cruz y seguir a Cristo. Son personas que juegan, que solfean a ser cristianos. No han abrazado, no han experimentado la genuina fe salvadora. John Stott dice lo siguiente: tal vez ninguna de las 7 cartas son más apropiadas para la iglesia del siglo XXI que esta. Describe vívidamente la religión respetable, sentimental, nominal y superficial que está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio. Fin de la cita. La tibieza de los de la Odisea estaba combinada con el engaño de sí mismos. Dios los mira, el amén, el fiel, el verdadero, el primogénito de todas las cosas, evalúa la condición de esta iglesia y les dice, estás tibio. Pero esta iglesia dice, yo soy rico. No. Estás tibio. No. Me he enriquecido. No tengo necesidad de nada. Y Dios les dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Sus acciones demostraron la mentira de sus palabras al decir que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Pero observe cómo ponemos excusas cuando Dios revela nuestra condición. Es que yo soy así porque la mujer que tú me diste. Yo soy así por la suegra que me tocó. Yo soy así por los hijos que tengo. Yo soy así por esta cuarentena. Es que el COVID tiene la culpa. Y Dios sigue apuntando al corazón. Dios sigue apuntando al corazón. ¿No es Jesús quien declaró, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿No es el Señor quien dijo, el que hace la voluntad de mi Padre que esté en el cielo, a ellos conozco, a ellos amo? Estas personas en la Odisea se justificaban por su estatus económico. Ellos percibían que al vivir en una ciudad rica, al ser ellos ricos, esa riqueza hablaba de su condición espiritual.
La pregunta es, ¿qué opinión tiene Dios de ti? O una pregunta previa, ¿qué opinas tú de ti? ¿Qué opinas de ti mismo? ¿Qué dirías tú de tu condición espiritual? Entonces ahora viene nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la opinión de Dios respecto a ti? ¿Qué dice el amén, el fiel y verdadero, el primogénito de ti? Si Él se para frente a ti y te dice, yo conozco tus obras, ¿qué dice Dios de ti? Si nuestro Señor te enviara una carta describiendo tu condición espiritual, ¿qué diría esa carta? Recuerda que la Odisea era una ciudad rica, muy rica. Era una ciudad comercial de bancos. La lana más fina conocida en ese momento era producida en la Odisea. Tenían este centro médico donde producían colirio y llegaban de muchas partes del mundo conocido en ese entonces a ser atendidos. Una ciudad rica. Esta riqueza les dio a los miembros de la iglesia una falsa sensación de seguridad, ya que ellos imaginaban que su salud espiritual era un reflejo de la riqueza material de la iglesia. Muchos hoy piensan que prosperidad económica es reflejo de prosperidad espiritual. Una vez más, muchos hoy piensan que prosperidad económica es reflejo de prosperidad espiritual. Es como que si no prosperas materialmente, estás mal espiritualmente. Y eso es trágico, porque si fuese así, los héroes descritos en Hebreos 11 tienen un serio problema. Los héroes descritos a lo largo de las Escrituras tienen un serio problema, y muchos tendríamos un serio problema. Porque observen lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 37 y 38. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron en Cadillacs, anduvieron en los autos BMWs de la época. No dice eso. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explican la definición que hoy hace la teología de la prosperidad y muchas iglesias, donde si no tienes riquezas es que tu condición espiritual está mal? Eso es antibíblico. Y esta iglesia de la Odisea estaba orgullosa de su riqueza y pensaban que porque prosperaban materialmente, estaban bien espiritualmente. Y el Señor viene y les dice, no estás ni frío ni caliente, estás tibio, al mero medio. Yo te voy a vomitar de mi boca. Tu riqueza, tu falsa seguridad, porque yo no soy tu seguridad. Porque si yo fuese tu seguridad, tú estarías caliente, pero yo no soy tu seguridad. Tampoco estás frío, juegas. Recuerde el texto que Jesús menciona a los fariseos, hipócritas. Haces un teatro, estás al medio. La iglesia de la Odisea entonces era orgullosa, pero estaban arruinados, estaban en quiebra, estaban en una bancarrota espiritual, carecían de salvación. Es por eso que el Señor afirma que espiritualmente son desventurados, son miserables, son pobres. No, Jesús, no somos pobres. Estamos muy ricos y no tenemos necesidad de nada. No, eres pobre. Y además eres un ciego porque no miras tu condición. Y además estás desnudo. No, tenemos la mejor lana de la ciudad, lana negra de la ciudad, la industria más grande de ropa de la Odisea. Nosotros la tenemos. No, estás desnudo. Eres miserable, eres pobre, eres ciego y eres desnudo. Note lo que Dios aconseja.
para ir cerrando el mensaje. Así que te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos, dice la Nueva Traducción Viviente. El Señor Jesucristo pudo haber juzgado y destruido instantáneamente esta iglesia. Él tiene el poder para hacerlo. Pero en vez de ellos les ofrece misericordia, les ofrece perdón, les ofrece salvación. ¿No te parece extraordinario? 7 cartas, 7 mensajes, 5 llamados al arrepentimiento. 5 llamados. A lo largo de estas semanas, Dios nos ha llamado 5 veces al arrepentimiento. Ahora, esta solicitud de Cristo, esta triple solicitud de Cristo, toma como fundamento las 3 características de la ciudad de la Odisea, que la hacían famosa y de las cuales estaban muy orgullosos: su riqueza, su industria y la producción de colirio. Cristo les ofrece oro espiritual, vestiduras blancas espirituales y vista espiritual. ¿No te parece extraordinario? Note lo que el Señor les está diciendo. Primero les está diciendo, tienen que comprar oro refinado en fuego para que entonces sean ricos. Necesitaban oro que estuviera fuera de impurezas. Y esto representa la riqueza de la verdadera salvación. Pedro escribió acerca de esto en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Una fe mucho más preciosa que el oro. Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 18 al 19 que seamos ricos en buenas obras, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Cristo ofreció a la iglesia de la Odisea una salvación pura, verdadera, que podía llevarlos de manera genuina a una relación con Él. Lo segundo que Cristo les está aconsejando les dice, compren vestiduras blancas para que se vistan y que no sea descubierta la vergüenza de su desnudez. Esta famosa lana negra de la Odisea simboliza los vestidos inmundos, pecaminosos, con los que se visten los no regenerados. Dios se compromete en esta porción, aquellos que se arrepientan, a vestirlos con vestiduras blancas que representa el ser redimidos. Simboliza las obras justas que siempre acompañan a una fe genuina. Las vestiduras fueron compradas a precio de sangre en la cruz. Tú no las puedes comprar. Tú no puedes sacar tu billetera y decir, quiero comprar estas vestiduras blancas. No puedes, no tienes la capacidad, no te alcanza el oro de este mundo. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Tú no la puedes adquirir, solo Él te la puede dar. Solo Él te puede entregar estas vestiduras blancas. Solo Él te puede salvar. Nota el tercer consejo que le da el Señor a su iglesia: que ungieran sus ojos con colirio para que vieran. Ellos se sentían orgullosos porque tenían un lugar edificado para la producción de colirio y sanar enfermedades de los ojos. Dios les dice, estás ciego. Espiritualmente estás ciego. No parcialmente ciego. No es que ves tantito, no, estás completamente ciego. Compra de mí colirio para que tus ojos sean abiertos, veas tu condición, te arrepientas y yo me acerque a ti extendiéndote salvación. Tu colirio no sirve. Es lo que está diciendo Jesús.
Tu ceguera representa la falta de comprensión y conocimiento de tu realidad. Muchos necesitan colirio hoy. Muchos piensan que están bien porque hacen cosas que están bien. Pero el Señor está mirando el corazón. ¿Cuál es tu realidad espiritual? El Señor nos ofrece en esta mañana colirio para que se retire nuestra ceguera y veamos nuestra condición espiritual. Note lo que el Señor dice. Esta iglesia necesitaba desesperadamente estas tres cosas: oro del Señor, ropas blancas, colirio. ¿No es el Señor quien dijo para que abrieran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en él perdón de pecados y herencia entre los santificados? Hechos 26, 18, Primera de Pedro 2, 9. Note lo que el Señor dice ahora: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Algunos dicen que el lenguaje de Cristo indica que esta iglesia no era creyente. Suena como contradictorio. Iglesia, pero no de creyentes. Pero no es tan... esta iglesia no es tan absurda, porque en realidad, si bien fue fundada a un inicio como una obra de avanzada, si quieres ponerle ese título, de la iglesia de Éfeso, en los años diluyeron la verdad del evangelio y Cristo los mira como no creyentes. Esta es una afirmación para algunos. Y esto se sustenta del versículo 20 que lo leímos hace un momento. Otros opinan que son dos grupos de personas. Un grupo, los del versículo 19, que reciben la disciplina del Señor, y otros, los del 20, que les manda arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Ok. Probablemente algunos cayeron de su condición de estar fervientes y apasionados por Dios y empezaron a vivir una vida no consistente con la fe que habían abrazado. No es que perdieron su fe, no es que nunca fueron creyentes, sino que su vida espiritual, que a un principio era ferviente, vigorosa, robusta, empezó a decaer y entraron en una tibieza espiritual. Empezaron a abrazar religiosidad, sumaban domingos, sumaban reuniones, sus tiempos de oración y de lectura de la palabra empezaron a ser anémicos. Y el otro grupo de personas son estos que solo son nominales. Decían ser algo, pero en realidad no lo eran. Y me apoyo en esta segunda apreciación de varios teólogos, que hay una descripción a dos grupos de personas. Como decíamos entonces, los versículos 18 al 20 parece indicar que no eran personas regeneradas. Por ello deben estar desesperadamente necesitadas de oro, de la verdadera riqueza espiritual, de los vestidos que el Señor ofrece, vestidura blanca de justicia y del colirio que trae una verdadera comprensión espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: arrepentimiento significa que usted reconoce que es un pecador vil y culpable en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios, que está destinado al infierno. Significa que comienza a darse cuenta de que eso llamado pecado está dentro de usted, que se quiere librar de él y que le da la espalda en cada estado y forma. Usted renuncia al mundo, cueste lo que cueste, el mundo en su mente y perspectiva, así como en su práctica, y usted se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Es lo que está diciendo en esta porción de las Escrituras. Ese es el arrepentimiento que debe abrazar a aquella persona que está fría. Ahora note lo siguiente: el Señor les está diciendo: yo te corrijo, yo te reprendo.
Y esta idea es, deja de hacer lo que estás haciendo. Fuiste descubierto. Lo que está diciendo el Señor. Fuiste descubierto. Yo te voy a corregir y yo te voy a reprender. Cuando tú miras Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13, y te animo a leerlo al final de este mensaje, tú vas a observar que Dios a los que ama disciplina. Si tú estás diluyendo tu vida espiritual en este segundo terreno, estás diluyendo tu vida espiritual porque Dios te ama, Dios te va a disciplinar para que vuelvas a tu estado. Porque si sé hacer lo bueno y no lo hago, dice las Escrituras, me es pecado. Y el Señor quiere tenerte en una condición ferviente, vigorosa, una vida espiritual robusta, una vida espiritual que armonice con las Escrituras. Note lo que el Señor dice al final del versículo 19. Arrepiéntete de tu indiferencia. Esto es fuerte. Arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Eres indiferente al mensaje? ¿Eres indiferente al evangelio? ¿Eres indiferente a la causa de Cristo? Cuidado, porque tu indiferencia sí puede hablar de que estás decayendo espiritualmente, de que estás entrando a un punto probablemente de esta tibieza. Y Dios te llama a que no seas indiferente y que retomes la vigorosidad espiritual que solo la tienes al buscarlo a Él. Pero también debes tener cuidado, porque tu indiferencia puede ser condenatoria. Al no querer comprar oro del Señor, al no querer vestirte de la vestidura blanca que Él te ofrece en esta mañana, al no querer usar el colirio del Señor que retira tu ceguera espiritual, esa indiferencia de escuchar el mensaje y de no arrepentirte, esa indiferencia al evangelio, esa indiferencia a las Escrituras y al nombre de Cristo, finalmente puede condenarte. El Señor dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. A veces este texto se ha tomado como, pobrecito el Señor está a la puerta tocando. Sé gentil y ábrele la puerta. No lo dejes esperando. Afuera hace frío. No, esa no es la idea. El amén, el fiel y verdadero, el primogénito, el que conoce todas las cosas, absolutamente todas las cosas, está a la puerta. No para que le hagas el favor de abrirle, no para que tengas la condición, está tocando la puerta, porque hay un tiempo donde va a venir el juicio inminente del Señor sobre la vida de cada persona. En su misericordia, en su gracia, Él está llamando hoy a los indiferentes del versículo 19 a que fortalezcan su vida espiritual, que vuelvan a su primer amor, que no comprometan la verdad, que no toleren el pecado. Está llamando a los indiferentes del evangelio, a los que niegan a Cristo, niegan su causa, niegan su nombre. Les está llamando a arrepentimiento para salvación. Él está a la puerta como el juez justo, no como el que necesita cenar y vamos a tener la consideración de abrirle para que pase y se siente. No, el Dios soberano está llamando a la puerta y está llamando porque el tiempo una vez más se acerca. Es ese llamado del Señor. La pregunta es, ¿qué vas a hacer frente a su llamado? ¿Qué vas a hacer frente a su llamado? La promesa del Señor es todos los que salgan vencedores, todos los que no permanezcan indiferentes, todos los que no estén en este punto medio de tibieza y salgan vencedores, se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Me impresiona todo lo que el Señor nos ha hablado a lo largo de estas
8 semanas de exposición de esta serie. Las promesas que Él ha hecho una y otra vez, Él llamando a arrepentimiento a su iglesia, en la peor condición de la iglesia, siendo juzgadas por el Señor. Y al final Dios dice, arrepiéntete, arrepiéntete. 5 llamados al arrepentimiento. Sus promesas múltiples para aquellos que se arrepienten. La corona de la vida. El árbol de la vida, capítulo 2, versículo 7. La corona de la vida, capítulo 2, versículo 10. Protección de la segunda muerte, 2:11. El maná escondido, 2:17. La piedra blanca con un nombre nuevo escrita en ella, 2:17. Autoridad para gobernar las naciones, 2:26, 27. La estrella de la mañana, capítulo 2, versículo 28. Vestiduras blancas que simbolizan pureza y santidad, capítulo 3, versículo 5. El honor de que Cristo confiese tu nombre delante del Padre y de los ángeles en el cielo, capítulo 3, versículo 5. Ser hechos columnas en el templo del Dios viviente, 3:12. Tener escrito el nombre de Dios y de su ciudad, la ciudad de Cristo en nuestras vidas, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué necesitamos hacer ya para cerrar esta serie? Sé que nos hemos extendido un poco, pero quiero cerrar con esto. Para mantener tu corazón caliente, fervoroso, vigoroso, que arda por su primer amor, necesitas estudiar, meditar y aplicar la palabra que estás leyendo o estás escuchando. Ningún texto de la palabra que leas o escuches es para otra persona, es para ti. Tercero, necesitas vivir una vida de oración. Necesitamos vivir una vida de oración. Es la oración lo que cultiva intimidad con Dios, y es la oración donde Dios hace viva su palabra en nuestros corazones. Es en el tiempo de oración donde Dios aplica su palabra en nuestra mente y corazón. Cuarto, necesitas una vida de arrepentimiento, no momentos de arrepentimiento. Somos llamados a vivir a los pies de la cruz. Nuestra vida debe ser un caminar de arrepentimiento. ¿Por qué tan trágico? No es trágico, somos pecadores. Necesitamos vivir a los pies de la cruz. Necesitamos vivir en una comunidad de creyentes. Este tiempo no podemos, pero esfuérzate, que tu corazón anhele en estar con tus hermanos en la fe. Dios no te ha llamado a ser una isla. Dios te ha llamado a vivir en una comunidad de creyentes. Puedes mantener una vida vigorosa, ejerciendo, desarrollando tus dones y talentos. Necesitas rendir cuentas de tu vida. Necesitas rendir cuentas de tu vida a alguien que cuide de ti. No hay manera de vivir la vida cristiana solo. No hay manera de caminar la vida cristiana solo. Necesitamos de otros que puedan señalar y puedan mostrarnos y puedan ayudarnos y puedan orar por nosotros. Una vez más, el llamado del Señor es arrepentimiento, a fortalecer nuestros corazones, a vivir de una manera tan apasionada a Él, donde no comprometamos su verdad, donde no diluyamos su evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú sabes la condición de tu iglesia, de tu pueblo. Tú sabes en qué punto se encuentran, en qué punto nos encontramos. Tú sabes y conoces la condición espiritual de cada uno de los que esté escuchando este mensaje. Tú sabes si es frío o caliente. Y tú sabes si hay tibieza, una vida de hipocresía, como decía tu palabra, una vida de teatro, fingiendo algo que no son. Padre, convoca arrepentimiento una vez más, como lo has hecho a lo largo de estos domingos.
una vez más, Padre, convoca a tu pueblo a arrepentimiento. Que dejemos de ser indiferentes a ti, a tu palabra, a tu evangelio, a tu causa, a tu nombre. Quita de nuestros corazones indiferencia a tu llamado. Aquellos que están fríos, espiritualmente muertos, Padre, retira de sus ojos la ceguera que tienen, donde se creen autosuficientes y piensan que todo está bien, que vean la necesidad de sus vidas, la necesidad de salvación, porque el tiempo del juicio se acerca. Llama al arrepentimiento, que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado, justicia y juicio. Padre, gracias. Eres bueno, generoso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Dios los guarde. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón.
sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime